de casa y dejo todo atrás. Estoy dispuesto a todo con el Señor. Hoy le obedezco porque es Dios amor. Soy peregrino siguiendo a José. Confío en Dios sin importar el camino. Sé que hay un plan de amor para mí, que al final me salvará de Egipto. Este es mi credo, credo, credo. Grita que Dios es la razón de mi fe. Este es mi credo, credo, credo. Soy peregrino porque voy junto a Él. Voy caminando con la iglesia. Nubes de fieles van hacia Él. Testigos de amor cuentan con su vida esta historia hasta la eternidad. Credo, credo, credo. Credo, credo, credo. Credo, credo, credo. Soy peregrino con gente de a pie, santos sencillos que esparcen la fe. En Dios el Padre, en Jesús y el Espíritu, pueblo de Dios, iglesia peregrina. Este es mi credo, credo, credo. Grita que Dios es la razón de mi fe. Este es mi credo, credo, credo. Soy peregrino porque voy junto a Él. Voy caminando con la iglesia. Sé bien en quién creo con toda certeza. Unido al canto de María, los apóstoles proclamo la fe. Credo, credo, credo. Credo, credo, credo. Credo, credo, credo. Mis queridos peregrinos, hoy vamos a contemplar una verdad hermosa y hemos venido a el Valle de Josafat o Torrente Cedrón, o un poco más abajo se llama la Gehenna o Gehenna. Quiero partir inmediatamente con la lectura de una parte del capítulo 47 del profeta Ezequiel. Quizá una lectura que ustedes han escuchado y me gustaría que hoy la pusiéramos completamente en contexto. Dice así el capítulo 47 de Ezequiel. Me llevó a la entrada de la casa y he aquí que debajo del umbral de la casa salía agua en dirección oriente, porque la fachada de la casa miraba hacia oriente. El agua bajaba de debajo del lado derecho de la casa al sur del altar. Luego me hizo salir por el pórtico septentrional y dar la vuelta por el exterior hasta el pórtico exterior que miraba hacia oriente. Y he aquí que el agua fluía del lado derecho. El hombre salió hacia oriente con la cuerda que tenía en la mano, midió 1000 codos y me hizo atravesar el agua. Me llegaba hasta los tobillos. Midió otros 1000 codos y me hizo atravesar el agua. Me llegaba hasta las rodillas. Midió 1000 más y me hizo atravesar el agua. Me llegaba hasta la cintura. Midió otros 1000. Era ya un torrente que no pude atravesar porque el agua había crecido hasta hacerse un agua de pasar a nado, un torrente que no se podía atravesar. Entonces me dijo: ¿has visto,
hijo de hombre, me condujo y luego me hizo volver a la orilla del torrente. Y al volver vi que a la orilla del torrente había gran cantidad de árboles a ambos lados. Me dijo: esta agua sale hacia la región oriental, baja a la Arabá, desemboca en el mar, en el agua hedionda, y el agua queda saneada. Por donde quiera que pase el torrente, todo ser viviente que en él se mueva vivirá. Los peces serán muy abundantes, porque allí donde penetra esta agua lo sanea todo, y la vida prospera en todas partes a donde llega el torrente. A sus orillas vendrán los pescadores. Desde Engadí hasta Eneglayim se tenderán redes. Los peces serán de la misma especie que los peces del mar grande, y muy numerosos. Pero sus marismas y sus lagunas no serán saneadas, serán abandonadas a la sal. A la orilla del torrente, a una y otra margen, crecerán toda clase de árboles frutales, cuyo follaje no se marchitará y cuyos frutos no se agotarán. Producirán todos los meses frutos nuevos, porque esta agua viene del santuario. Sus frutos servirán de alimento y sus hojas de medicina. Queridos hermanos, hemos escuchado seguramente esta lectura del profeta Ezequiel sin saber qué pasa con esta lectura, dónde es, qué significa, qué pasa. Queridos hermanos, aquí está el templo de Jerusalén, la casa de Dios. Y Ezequiel ve salir agua que va creciendo, dice, y baja por el torrente. Este es el torrente Cedrón. Y este torrente, incluso ahora cuando llueve, baja hasta el mar Muerto. Y dice que va a sanear el agua y que van a crecer plantas y que va a haber peces y que va a haber peces igual que en el mar grande. Una imagen de la gracia. El templo, ya lo hemos visto, es Cristo, el verdadero templo donde reside toda la divinidad es Cristo. Y de ese templo mana el agua, que es la gracia, y esa gracia sanea todo y lo purifica y lo hace vivir, y es la gracia de Dios y es una anticipación del cielo. He querido leerles esto para que sea como el grande trasfondo de nuestra consideración. Vamos a hablar hoy de que Cristo subió al cielo, lo vimos ayer, vendrá a juzgar a vivos y muertos. Es decir, nuestra vida se va a acabar, el juez es Cristo, y después habrá algo, o el cielo o el infierno, eso depende de cada uno de nosotros, pero el telón de fondo en este caso es solo y siempre el amor y la gracia de Dios. Por eso estas aguas sanean el mar Muerto. Es un mar donde no existe ningún tipo de vida, nunca ha existido, y el agua del templo, la gracia de Dios, la sanea. Eso es lo que Cristo nos ofrece en la vida, en la muerte y también después de la muerte. Vamos a dar 2 pasos hacia abajo para ver este ambiente que en este momento es casi por todos lados cementerio, tumbas, algunas tumbas antiguas importantísimas que les voy a hacer ver, y otras tumbas más recientes por una creencia interesante y respetable de los judíos que dicen que los que están sepultados aquí van a ser los que resucitan al inicio. O sea, hay que estar en la primera fila porque si no te pierdes el espectáculo. Vamos a caminar hacia abajo y vamos hablando un poco de este valle de Josafat o torrente Cedrón. Este valle de Josafat o torrente Cedrón, queridos hermanos, significa Josafat, Dios juzga, y o también significa el valle de la decisión, es decir, la decisión final
el momento final de nuestra vida. Allí enfrente pueden ver el pináculo del templo donde Jesús fue tentado por el demonio. Tírate abajo y los ángeles de Dios te van a cachar en la caída, porque tú puedes hacer caprichos con la voluntad de tu Padre. Aquí podemos ver un poco el torrente Cedrón. Esto es ahora parte del huerto de Getsemaní, que pertenece a los franciscanos, y de hecho espero que nos dejen entrar y que podamos mostrarles, aunque sea brevemente. Han hecho excavaciones arqueológicas recientes, teniendo unos descubrimientos fantásticos. Este es el torrente Cedrón. Este valle baja curveando por el desierto de Judá hasta el Arabá y llega hasta el Mar Muerto. Esta es la explanada del templo. Este es el Monte de los Olivos. Entre los dos va bajando y baja mucho. No sé si ustedes perciben, pero en pocos metros vamos bajando y bajando y bajando, y baja 1200 metros desde Jerusalén hasta el Mar Muerto. Actualmente han construido aquí delante muchas casas. Es un barrio musulmán, Siloé. De hecho, ahí está la piscina de Siloé, lo vamos a ver en un momento. Y aquí, en ambos lados, hay tumbas. Por este lado hay tumbas musulmanas, por este lado hay tumbas judías, y dando la vuelta a la colina, un poco más adelante, por donde está Gallicantu, ahí hay tumbas cristianas. Es un lugar de sepultura, es un lugar, y me pareció el lugar ideal para considerar el tema de la muerte y del juicio, más el juicio que la muerte, porque es el artículo de la fe, y vendrá en su gloria para juzgar a vivos y a muertos. Queridos hermanos, miren nada más qué maravilla esta tumba, que es llamada, me parece que sin mucho fundamento, pero así es llamada desde la antigüedad, la tumba de Absalón. Absalón era uno de los hijos del rey David, que luchó un poco con él, medio lo persiguió, y es llamada la tumba de Absalón. Recuerda mucho el estilo egipcio de ciertas tumbas. Tiene en el interior una serie de cámaras funerarias, y parece ser que no es tan antiguo como Absalón, más bien parece del siglo II, III antes de Cristo, pero así se ha llamado en la tradición. Y aquí adelante, siempre en este costa que es la base del Monte de los Olivos, hay otras tumbas. Otra que se llama la tumba del profeta Ezequiel. Igualmente parece que es un nombre un poco gratuito que le pusieron de modo más tardío, pero sin lugar a dudas, tumbas importantísimas. Aquí estamos en el fondo del valle y vamos a caminar. Aquí pueden ver el valle cómo discurre hacia abajo. Vamos a caminar un poquito hacia arriba en las faldas de la colina del Templo de Jerusalén, para poder ver mejor este Monte de los Olivos, actualmente un cementerio judío, además de estas grandiosas tumbas antiguas. Una de ellas fue llamada también, sin mucha justificación histórica, la tumba de Santiago. Yo creo que son nombres un poco gratuitos que se le pusieron por elementos históricos no muy bien fundados. Queridos hermanos,
A quienes nos acompañaron en la peregrinación del mes de octubre, allá en el fondo se ve una bandera francesa, no sé si la van a ver, es demasiado pequeña. Esa es la casa de Abraham, la casa de Abraham. En el fondo de este valle hay una serie de manantiales muy ricos, muy abundantes de agua, muy hermosos, y está también la piscina de Siloé. La piscina de Siloé. Quiero ahora, si me permiten, introducir nuestro tema, que es el juicio que Cristo ejerce a la humanidad entera, que Cristo realiza a todos nosotros, y que obviamente tiene que ser antecedido por la muerte. La muerte de cada uno es lo que se llama el juicio particular o el juicio final, cuando sea el fin de los tiempos. No sabemos, nunca hemos sabido ni sabremos cuándo es. Ha habido tentaciones en la humanidad siempre de decir ya está llegando, miren, está pasando esto y lo demás allá. Pero como dice el Coelet, no hay nada nuevo bajo el sol. Tenemos que estar siempre abiertos, siempre vigilantes, porque el día que menos pensemos, o llega nuestra muerte personal, o llega el juicio final, el final de los tiempos. Bien, recapitulo brevemente. Torrente Cedrón o Valle de Josafat, que significa Yahvé juzga, o lugar de la decisión final. Desde época inmemorial, como podemos ver por esas tumbas, un lugar de sepulturas, también porque estamos en las afueras de la ciudad. Y quiero hacerles un esquema, a ver si me lo cachan. Esta sería la explanada del templo, que es como una fortaleza natural. De hecho, apenas bajando un poco de la explanada del templo, se encuentran las ruinas del Palacio de David, fortaleza natural. ¿Por qué? Porque este valle baja por aquí y va bajando mucho. Luego se encuentra con el Valle de la Gehenna, y estos dos valles, la Gehenna y el Valle de Josafat o Torrente Cedrón, hacen una fortaleza natural. Gehenna parece ser que es un término que viene del siríaco y significa infierno. Era un valle infernal, efectivamente, nada más por mencionar algunos hechos históricos. Ahí hacían sacrificios humanos a los dioses paganos, incluso en el tiempo del judaísmo, y es algo que los profetas, Jeremías, Zacarías, condenan terriblemente. Ahí era una zona de prostitución religiosa que condenan los profetas terriblemente, y ahí también se encuentra el terreno que se considera el terreno que compraron los sumos sacerdotes y el Sanedrín con las monedas que le habían pagado a Judas por entregar a Cristo. Le pagaron 30 monedas de plata. Sabemos que Judas tuvo un repensamiento del tema, se fue y aventó las monedas en el templo antes de suicidarse, y el Sanedrín y los sumos sacerdotes dijeron: estas monedas no se pueden usar para nada santo porque es precio de sangre. Entonces vamos a comprar un terreno, y es un terreno que está allá abajo, precisamente donde se juntan los dos valles, el Valle de Josafat y la Gehenna, y actualmente es una propiedad de la Iglesia Ortodoxa. Hay otras tumbas y otros lugares en este lugar, en estos valles, como la tumba de Isaías, propiedad de la custodia franciscana, pero nos hace pensar a todos, y este es el tema de hoy, nos hace pensar en la muerte, el fin de nuestra vida, el fin temporal de nuestra vida. Nos hace pensar en el poder que Cristo ejerce sobre toda la historia de la humanidad y para todos los tiempos.
Cristo Rey, sentado a la derecha del Padre, y desde donde vendrá a juzgar a vivos y muertos, y en el juicio de que cada uno va a dar cuentas de su vida, va a dar cuenta de sus actos. Queridos hermanos, como ya hemos dicho en algún momento, el fin de la vida del hombre no es un abismo negro oscuro donde vamos cayendo todos poco a poco y nadie sabe nada. El fin de la vida del hombre lo pensó Dios desde la eternidad. En el paraíso terrenal estaba muy bien descrito, era la intimidad con Dios, el goce de Dios, los bienes preternaturales, es decir, inmortalidad, impasibilidad, etcétera, los bienes que ya hemos descrito, y bienes que Jesucristo nos conquistó con su pasión y muerte, pero desde el misterio pascual de Cristo hasta el fin de los tiempos, o si prefieren, desde la ascensión de Cristo a los cielos hasta el fin de los tiempos, queda un tiempo indefinido, nadie sabe cuánto va a durar, y que nadie venga con profecías baratas de que ya miren, pasó esto, entonces es pasado mañana. El mismo Jesús respondió a los apóstoles: nadie lo sabe, solo mi Padre, ni yo, porque así es el designio de Dios. Queda un tiempo indefinido, que es un tiempo doble, un tiempo de trabajo, un tiempo de realizar nuestra vida, vivirla, llevarla a cabo, amarla, edificarla como una filigrana, porque es el don que Dios nos ha dado, la vida, el tiempo y las circunstancias de nuestra vida, y vigilancia, trabajo y vigilancia. Vigilancia, ¿por qué? Porque el mismo Jesús dijo: la muerte llegará como un ladrón en la noche. No te va a avisar, no te está pidiendo permiso, como dicen respecto de la muerte: si te toca, aunque te quites, y si no te toca, aunque te pongas. ¿Cuántas veces conocemos gente que ya se está muriendo y no se acaba de morir, y viven años y se recuperan de enfermedades gravísimas o de accidentes gravísimos? Y a veces gente sanísima que no tiene nada y le pasa una tontería y se muere. Entonces, queridos hermanos, desde el valle de Josafat, desde el valle que se llama Yahvé Juzga, vamos a reflexionar con el catecismo en la mano sobre el juicio de Cristo sobre vivos y muertos. Vamos a ver si los franciscanos nos permiten entrar en la parte del valle de Josafat, que es su propiedad, y ojalá que también podamos celebrar ahí la misa para pedirle a Jesús que cuando venga a juzgarnos nos encuentre preparados y pasemos con pase directo en primera fila a gozar de la eternidad del cielo.
Mis queridos peregrinos, gracias a Dios y a los padres franciscanos, estamos aquí en una parte del huerto de Getsemaní, en el fondo del valle del Cedrón o valle de Josafat, y estamos en un cementerio cristiano, no sé si es exclusivamente franciscano o también de algunos cristianos. Que Dios me perdone, estoy sentado en la tumba de algún fraile, pero quiero tocar esta realidad con ustedes con mucho realismo y sobre todo con mucha verdad y mucha profundidad cristiana. Y quiero decirles ya inmediatamente una cosa. Así como las tumbas nos sobrecogen un poco por el realismo de la muerte y la proximidad de la muerte, miren aquí en todo el torrente Cedrón, ahora están naciendo estas florecillas de la primavera, preciosas, encantadoras, y yo creo que así debemos contemplar el tema de la muerte y del juicio. Es con realismo humano, realismo antropológico, realismo cristiano, pero también con mucha fe y con mucha esperanza. Queridos hermanos, nosotros no nacimos para terminar en el fondo de una tumba, por más hermosa que sea. Nacimos para irnos al cielo. Y miren, esto es signo de la caducidad de la vida. Ya se me cayó esto y no sé dónde. Espero poder ver lo que les voy a leer. Queridos hermanos, el capítulo 25 del Evangelio de Mateo, a ver cuánto me duran estas gafas, nos presenta 3 parábolas, una más fuerte que la otra, sobre el juicio y el sentido de responsabilidad cristiana de la vida. La parábola de las 10 vírgenes, la parábola de los talentos y el juicio final. Y quiero centrarme ahora solo en el juicio final porque es el símbolo de la fe. Jesús vendrá a juzgar a vivos y muertos. Dice así el inicio del capítulo 25 en el versículo 31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, acompañado de todos sus ángeles, entonces se sentará en su trono de gloria. Queridos hermanos, ya mencionamos brevemente antes este tema de que al final de la historia, cuando Dios determine que sea el juicio final, Jesucristo se presentará glorioso con toda su divinidad, con los ángeles sentado en su trono de gloria, y allí va a juzgarnos a todos. ¿De qué nos va a juzgar? Nos va a juzgar sobre todo del amor. Porque Él quiso solidarizarse, identificarse con cada persona humana, y dice: lo que habéis hecho con uno de estos pequeños, lo habéis hecho conmigo. Qué impresionante que estos pasajes del mundo futuro los refiere el Hijo del Hombre, subrayando su identificación, su solidaridad como hombre. Él conoció nuestra vida, nuestras fatigas, nuestras luchas, nuestras tentaciones, nuestras posibilidades y nuestras derrotas. Las conoció, las tocó con su mano humana y divina. Vamos a ver pues qué nos dice el catecismo en este artículo 7. Estamos en los números 668 y siguientes. Desde allí, es decir, sentado de la diestra del Padre en el cielo, desde allí vendrá a juzgar a vivos y muertos. Este artículo, en primer lugar, nos está subrayando que Jesucristo es el Rey de la historia, es el Rey del universo. Gracias a su pasión, muerte y resurrección, obtuvo de su Padre el poder, la gloria, la potestad, el reino. Nos lo dice claramente el Evangelio y nos lo van a subrayar de muy diversos modos los escritos apostólicos. Cristo, cabeza de la Iglesia, y esta Iglesia que permanecerá todavía en el tiempo hasta el juicio final, es su cuerpo místico.
La redención es la fuente de la autoridad que Cristo, en virtud del Espíritu Santo, ejerce sobre la iglesia, y esta iglesia que, como ya hemos hablado en varias ocasiones, ejerce de levadura en el mundo. Qué hermoso sería que todo el mundo fuera cristiano y todos fuéramos buenos cristianos, pero ya nos enseñó Él que es la levadura, una pequeña levadura que fermenta toda la masa en la historia de la humanidad. Desde la ha entrado en su consumación. Estamos ya en la última hora. ¿Cuánto va a durar? No lo sabemos. Nadie lo sabe, ya lo repetimos, por eso debemos vivir en vigilante espera. Vigilante espera. Dice la Escritura también que Dios sometió todo a Cristo. Este reino aún es objeto de los ataques del poder del mal, a pesar de que estos poderes hayan sido vencidos en su raíz por la Pascua de Cristo. Sabemos que Cristo venció al mundo, sabemos que venció al demonio, sabemos que venció a la muerte, pero en este periodo de la historia de la humanidad estamos todavía en una lucha donde Dios nos ayuda, nos asegura su gracia, pero permite, no manda ni desea, permite que seamos tentados por el demonio. ¿Y esto por qué? Queridos hermanos, Dios, al hacernos a su imagen y semejanza, nos hizo inteligentes y libres, y Dios ama y respeta esa libertad. Ya lo pusimos en otra ocasión en el entorno de un hijo de tus padres, de tus propios hijos. Tú lo creas, es niño, te obedece, etcétera. Llega un momento en que empieza el jaloneo de su libertad y eventualmente él hace sus opciones de vida. Así es Dios nuestro Señor amorosamente con nosotros. Este tiempo, queridos hermanos, va a tener, según nos enseña San Pablo sobre todo y San Pedro, va a tener un fin con un preámbulo misterioso. Es la conversión del pueblo judío. El pueblo judío se irá convirtiendo a Cristo, lo irá reconociendo como Mesías, de esta cerrazón increíble en que estuvo cuando Cristo vivió aquí. Aquí enfrente estoy viendo la iglesia del Dominus Flevit, cuando Cristo lloró porque Jerusalén no lo recibió como profeta, no lo reconoció. Pues la venida del Mesías glorioso en un momento determinado de la historia se vincula al reconocimiento del Mesías por todo Israel, del que una parte está endurecida en la incredulidad. Vamos a pedirle a Dios que el pueblo de Israel, lo pedimos todos los Viernes Santos, es una de las 10 grandes peticiones de la celebración de la Pasión, por tu pueblo, por tu pueblo. Tengo que decirles que hay un movimiento muy fuerte actualmente entre el judaísmo que se llama el movimiento mesiánico. Ya les hablé, me parece que en Belén, al propósito de la Sagrada Escritura, la experiencia de mi amigo Shlomo, que tomó el Evangelio y no lo pudo soltar hasta que no terminó de leerlo. Y así hay muchos judíos y se reúnen en sus casas, leen el Evangelio, aman a Jesús con todo su corazón, con un pequeño problema. Y consideran el Mesías, por eso es un movimiento mesiánico. No lo reconocen como hijo de Dios. Pero en fin, creo que van dando pasos, ojalá que sigan en ese camino hasta que lo reconozcan todos o la mayoría, y eso va a anteceder el final de los tiempos. Y otro tema que precede el final de los tiempos va a ser una gran prueba. Una prueba en que la iglesia se va a ver sometida al poder del mal, al poder del error, del demonio, y va a sufrir mucho, va a haber persecuciones. ¿Cuándo será eso? No lo sabemos. Y
me atrevo a invitarles a no creer fácilmente a esos profetas que salen diciendo ya, porque miren, pasó esto y esto y esto. Eso que la iglesia llama milenarismo ha existido desde siempre. Nada más que no hay nada nuevo bajo el sol. Tiempos difíciles, persecuciones, guerras y terremotos ha habido en toda la historia del cristianismo. Yo creo y espero que el Señor nos conceda la gracia de reconocer cuando efectivamente sean los tiempos finales. Y dice que vendrá Jesús cuando acabe ese tiempo a juzgar a vivos y muertos. Y ya les mencioné antes, muy brevemente, que nosotros en la fe reconocemos dos juicios. El juicio particular, el juicio de cada ser humano cuando muere, y el juicio final, porque el día que se acabe el universo y pasemos a otro estado, a otra forma de ser que nosotros ahora no conocemos, lo intuimos por el cuerpo glorioso de Cristo, por la asunción de la Virgen, por los santos y los ángeles. Intuimos que hay otro modo de ser que no sabemos cuál es, pero cuando eso llegue será el juicio final, el juicio definitivo. Queridos hermanos, les voy a platicar una especie de parabolita que me dijeron un día, que me impresionó mucho y que estamos en el lugar adecuado y en el tema para decirla. Un día me dijo un señor, mire, la vida es así. Uno es niño, lo lleva a su mamá de la mano, con su hermanito, su hermanita, van caminando por un camino en medio del bosque, de la naturaleza, van felices, encantados. Y uno pues corretea una lagartija, el otro corretea una mariposita, se la traen a su mamá, como yo traje esta flor, ¿verdad? Mamá, mira ahí, la mamá me explica, es una flor, y así van pasando, y luego uno va descubriendo otras cosas de la vida, y así poco a poco va pasando y uno va creciendo, hasta que un día, en ese camino, ve uno una tumba. Oye, mamá, ¿y esto qué es? Es una tumba, hijo. Mira, los seres humanos morimos. Se acaba nuestra vida un día cuando Dios quiere, se acaba nuestra vida y morimos. Entonces el niño ya, ¿y qué tan profunda es esa tumba? ¿Y es oscura? ¿No es oscura? Y todo el mundo tenemos, de niños o adolescentes, una sensación de la tumba que, como dicen los italianos, yo toco madera, nos da un poco de miedo. La muerte. Seguimos en ese camino y vamos empezando a ver la vida, las cosas, vamos creciendo, vamos madurando y seguimos ya, y un día ya ese camino se vuelve el nuestro. Soltamos a la mamá o al papá, nos deshacemos del hermanito, ya vamos en nuestro propio camino y vamos viendo, junto con otras muchas cosas, más tumbas. Llega un día en que vemos una tumba, pero ya no es una tumba, es la tumba de alguien conocido. Es la tumba de mi abuelo, es la tumba de un tío, es la tumba de un hermanito mío que nació y murió, o murió en el seno de mi madre, y aquí está, ya nos empieza a tocar a nosotros directamente. Y seguimos nuestro camino, y entonces empezamos a ver tumbas y más tumbas de gente conocida. Mira, este es el señor que vivió enfrente de mi casa, y esta tumba es la de mi profesora de la escuela, y esta es un primo que murió joven porque le dio cáncer, y esto es la de la tía abuela de mi mamá. Y así seguimos familiarizándonos con las tumbas e identificándolas y conociendo más de cerca el tema de la muerte, hasta que caminando llegamos y vemos una tumba vacía, y esa es nuestra tumba, esta es la tuya. No vas a conocer más el camino que sigue. Lo ves, esperas que ahí caminen tus hijos y tus nietos, pero tú te quedas aquí. Aquí se acaba el tiempo de tu vida.
Queridos hermanos, mencioné al inicio la parábola de las 10 vírgenes vigilantes. Mencioné al inicio la parábola de los talentos. Dios te dio algo para hacer, te dio talentos, te dio cualidades, te dio el tiempo, te dio una familia, te dio lo que Él quiso y pensó que tú podías administrar. Y el juicio final, tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Estaba desnudo y me vestiste. Estaba en la cárcel y viniste a verme. Estaba enfermo y me cuidaste. Me perdí y me ayudaste a reencontrar el camino. Era yo ignorante y me enseñaste. Me equivoqué y me corregiste. Y ahí tenemos, queridos hermanos, una catequesis impresionante sobre uno de los aspectos de nuestra vida. Como dije antes, Jesús se identifica con el hermano. Lo que hiciste con uno de estos pequeños, lo hiciste conmigo. Una de las características de este juicio, y me parece importantísimo, es que es juicio divino. Queridos hermanos, cuando pensamos en el juicio, frecuentemente lo asimilamos por analogía a los juicios humanos. Y los juicios humanos normalmente son pleitos y problemas. Nadie va a un juicio para divertirse y pasársela bien con su hermano, con su primo o con su competidor. Vamos a pelear. Nadie va a un juicio por deporte. Nadie. No conozco yo esos juzgados todavía. Bueno, conozco uno simpático y si puedo y me da tiempo se los voy a contar. Vamos a juicios por problemas, solucionar discordias, pleitos, negociaciones, discusiones. Y por eso necesitamos un juez que venga, aclare las cosas lo más justamente posible y según las leyes humanas, y entonces ya haga paz y se acabe el lío. Y por analogía pensamos en Jesús como ese juez. Por favor, quítense ese juicio de la cabeza. El juicio que va a ejercer Cristo lo ejerce en la verdad. En las parábolas que Jesús nos habla del juicio final y del juicio personal particular, es exigente, porque el juicio es irrevocable, es amorosísimo, es sacrosanto, es en la verdad, es en la misericordia de Dios, pero es irrevocable. La condenación de los ángeles para nosotros es una advertencia terrible. Ellos eligieron desobedecer a Dios y ellos deliberada y libremente se quedaron y se quedarán por toda la eternidad en esa enemistad y en ese odio a Dios. Agravado hasta el paroxismo porque conocieron el amor y la intimidad con Dios. Y por su propia decisión libre están enemistados, peleados irreconciliablemente con Dios. Entonces, eso le dice Jesús a Nicodemo cuando se encuentra con él en la noche. Le dice, Dios tanto amó al mundo que mandó a su Hijo unigénito para salvar al mundo, no para condenarlo, quitémonoslo de la cabeza. Cristo no vino al mundo a condenarnos, a condenar a nadie. Pero aún así, es juez y va a ratificar nuestras decisiones. Si uno elige vivir alejado de Dios, en pecado mortal, en la gravedad, en la enemistad, y ahí se queda feliz y encantado de la vida, queridos hermanos, Jesucristo, justo juez,
Probablemente nos mande medios para reconciliarnos, nos mande invitaciones para corregirnos y convertirnos. Pero si nosotros no queremos, Él con toda tristeza va a tomar acta de nuestra decisión. Los que viven en las tinieblas y no quieren aceptar la luz, Dios, por amor, los va a respetar que se queden en las tinieblas. La catequesis de la Iglesia Católica sobre el tema del juicio piensa sobre todo en dos temas. El primer tema es el amor. Nuestra vocación es el amor. Dios nos llamó a amar. Dios quiere que vivamos en la alegría y el gozo del amor. Dios quiere que le encontremos a Él, que es amor. Dios quiere que salgamos de nosotros mismos, porque hay más alegría en dar que en recibir. Y cuando nos damos a nosotros mismos, no solamente cosas, sino nosotros mismos nos damos, la alegría es infinita, es enorme, es gigante. Pensemos en la Madre Teresa de Calcuta, dar. Toda la vida dio y ahora es una santa y sabemos que está sentada muy cerca de Cristo en el gozo del cielo, porque eso nos dice la fe con su canonización. El segundo tema es la fe. Dios nos invitó a vivir en la fe. ¿Por qué? Porque Dios nos hizo para Él. Queridos hermanos, los que viven sin fe, viven, yo digo, como náufragos, agarrados al primer palito que se encuentran en el mar. ¿A dónde van? No lo saben. Los golpean las olas, los golpean las tempestades, los golpean los vientos y no saben a dónde van y no saben a dónde van a parar. Ojalá Dios tenga misericordia, les salga al encuentro y los lleve al cielo, aunque tengan que pasar por el purgatorio. Ojalá que ni por ahí pasáramos. Pero es la fe la que nos hace saber que salimos de Dios. En Él vivimos, nos movemos y existimos, dice San Pablo, y que vamos a Él. Él es el fin de nuestra vida, no el fin temporal, sino el fin, la meta, la finalidad de nuestra vida. Y ese camino, aunque sea accidentado, aunque sea doloroso, aunque muchas veces nos perdamos, pero ese camino nos lleva a Dios. Así es que, queridos hermanos, el juicio del amor, el juicio en la fe, y también porque la fe, aunque es una gracia de Dios, pero es una gracia que exige nuestra libre correspondencia, nuestra adhesión. Es una fe, queridos hermanos, como esta velita que nos está acompañando tanto, ¿verdad? Nuestra velita con la cruz de la Tierra Santa encendida. Es una velita que tenemos que cuidar responsablemente. Y yo quiero decirles 2 o 3 pistas en las que tenemos que cuidar responsablemente esta fe. Primera pista, la tenemos que cuidar de los errores, de las malas lecturas, de las lecturas equivocadas que nos hacen cortar el hilo con el cielo y nos dejan abandonados como ratones de laberinto en el vaivén de las cosas humanas. Queridos hermanos, nosotros no somos gallinas de muladar. Nosotros nacimos para ver el horizonte, el cielo, el cenit y tender las alas y volar en alto, no para estar buscando gusanos en un muladar. Entonces tenemos que cuidar esas ideas, esos autores, esas personas, esos programas, esas cosas que nos cortan el hilo del cielo
y nos dejan en un nivel puramente horizontal y nos hacen, como decían los romanos, carpe diem, vívelo hoy, disfrútalo hoy, satisface tus pasiones hoy, porque mañana no sabes si va a existir. Queridos hermanos, el mañana con mayúscula existe y es la eternidad de Dios donde estamos invitados a participar. Hace muchos años recuerdo haber escuchado una entrevista a ex drogadictos. Y algunos de ellos dijeron con mucha franqueza: yo comencé a drogarme cuando en la universidad nos empezaron a decir, el mañana no existe, el futuro no existe. No te preocupes del futuro, vive el hoy, aprovecha el hoy, disfruta el hoy. Dice San Pablo, si no existe la eternidad, comamos y bebamos que mañana moriremos. Pero la eternidad existe. Malas ideas, concepciones equivocadas del sentido de la vida, malos autores. Queridos hermanos, si yo sé que un autor es ateo, niquilista, tiene cantidad de errores, ¿para qué lo leo? ¿Por qué me atraganto de sus errores? Para caer yo en esos mismos errores, envenenar mi alma, mi corazón y caer en esos errores. Malas ideas, malos pensamientos, malas amistades. Queridos amigos, si yo me junto con alguien que tiene pulgas, antes o después se me van a subir las pulgas. Si yo veo que alguien actúa, se comporta, hace y deshace cosas contrarias al sentido humano y cristiano de la vida, antes o después se me van a pegar esas pulgas. Y voy a dejar de pensar en el cielo, en el futuro, en los sacrificios que implica ahora, como la parábola de las 10 vírgenes, la vigilancia, los talentos, el trabajo, para vivir y disfrutar el hoy con una irresponsabilidad y una ceguera absoluta respecto del futuro. Termino. Queridos hermanos, voy a arrancar otras florecitas, espero que no me crucifiquen los amantes desordenados de la naturaleza. Queridos hermanos, aquí tenemos el recuerdo maravilloso de la eternidad que nos espera. Mirad las flores del campo. Mirad las flores del campo. No tejen ni hilan, y mi Padre del cielo, cielo al que estamos llamados, las viste. Ni Salomón en todo su esplendor se vistió como una sola de las florecillas del campo. Si es verdad esa parábola que les dije del caminar de la vida y florecitas y demás y tumbas, cuando entremos en esa tumba oscura que es la nuestra, aparecerá la luz. Será el jardín del paraíso celeste. Brillaremos, dice el Evangelio, como el sol. Los justos brillarán como el sol. Tendremos el banquete eterno. Fíjense los términos del Evangelio: banquete eterno. Brillarán como el sol. Verán a los ángeles. Verán al Hijo del Hombre en su gloria. Se reunirán con todos los santos. Queridos hermanos, pensemos en la muerte. Pensemos en el juicio que seguirá la muerte y pensemos también con gozo en el cielo eterno que Dios nuestro Señor nos tiene preparados. Al inicio del capítulo 14 de San Juan les va a decir Jesús: ¿creéis en Dios? Creed también en mí. La fe. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. Porque voy a prepararos un lugar. Voy al cielo, a la casa de mi Padre, donde hay muchas moradas, y voy a preparar una para vosotros. Preparémonos, queridos hermanos, para nuestra morada celestial.
Me pidieron que explicara qué es la fe. Me di cuenta que no hallaba las palabras y tratando de encontrarlas lo dudé. ¿Qué es la fe? Es creer que hay algo más que nuestra vida. La confianza de saberme acompañar. Entender que por amor yo fui creado, que ni un alma está perdida. Creo en ti, más allá de lo que veo y lo invisible, lo que creo conocer y lo imposible. Creo en ti, es por la fe que encontré la salvación, y es en la fe donde habita tu perdón. Yo tengo fe de que soy amado, que estoy a tu lado, y fue por la fe. Me sané al tocar tu manto, es en la fe donde ocurren los milagros. Tengo fe de que soy amado, que estoy a tu lado.